¿Qué tal? Bienvenidos a Atlántico Noticias, muy buenas tardes. 13:43, abrimos el programa, hoy arrancándolo en Ciudad de México, donde viven una de las peores tragedias ocurridas en la ciudad en las últimas décadas. Un puente que se dio justo cuando pasaba el metro de la línea 12. De momento hay 23 víctimas, más de 70 heridos. La estructura sobre la que circulaba el metro de la línea 12 se derrumbó, 12 de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos a las 10:30 de la noche hora local. Y además las víctimas pueden ser aún más porque hay muchos heridos graves en los hospitales. Y Ciar. Sí, Marta, y según confirman fuentes oficiales, también habría presencia de menores, aunque aún se desconoce la cifra exacta. Es muy importante y necesaria la labor de una grúa que trata de evitar que esos dos vagones caigan a la carretera, ya que esto podría complicar y mucho las labores de rescate. Y ahí tienen la imagen en directo desde Ciudad de México, cuando son allí las 7:44 de la mañana. La ciudad amanece acenada con la conmoción de este accidente que deja esta terrible imagen. Ya ven, 23 víctimas de momento. El metro de la capital mexicana transporta cerca de 6 millones de personas todos los días laborables y es uno de los más transitados del mundo. Enseguida les damos más detalles. Y justo hoy se cumple una semana de la desaparición en Tenerife de Ana y Olivia. Su madre quiere que la gente siga pendiente del caso para que sus hijas sean localizadas, además, cuanto antes. Por eso ha querido difundir estas imágenes. Beatriz confía así en la colaboración ciudadana para que las niñas no pasen desapercibidas, que sean localizadas lo antes posible. Cualquiera que tenga información que las haya visto debe dirigirse a la Guardia Civil. Y otra de las noticias del día está en Madrid. Muchos analistas insisten en que el efecto que pueden tener las elecciones que hoy se celebran allí van a ser importantes en la política nacional. Elecciones adelantadas y atípicas, martes laborable. Con la última hora está Jonathan Denis. Adelante. Sí, esa última hora es una subida en la participación de más de 2 puntos con respecto a las elecciones de 2019. A la 1 hora peninsular la participación era del 28,43%. Eso de los 5 millones que hoy están llamados a participar en estas urnas, esa afluencia y también los protocolos COVID están haciendo que se produzcan largas colas a las puertas de estos colegios electorales, pero aún hay tiempo para votar en estas elecciones autonómicas, pero que seguro que tendrán gran repercusión nacional. Pues gracias, Jonathan. Enseguida regresamos con él en directo en Madrid. Son elecciones con todas las medidas de seguridad por la pandemia. Siguen llegando, mientras tanto, vacunas, se avanza la inmunización de la población y el contagio desciende en España. Son cifras alentadoras para el gobierno, que asegura que la evolución es la que se deseaba. Miguel Vega. El primer objetivo del gobierno se ha conseguido cumplir esta semana. Comenzamos el mes de mayo con más de 5 millones de personas inmunizadas con la pauta completa. Además, el aumento de los contagios y los fallecidos sigue descendiendo. La incidencia acumulada se sitúa en 226 casos por cada 100.000 habitantes. El objetivo es seguir avanzando en la campaña de vacunación para evitar nuevas olas de infecciones que provoquen repuntes en las cifras. Hitos de vacunación que se producen 6 días antes del fin del estado de alarma, que según algunas comunidades autónomas podría descontrolar la pandemia. Bueno, y una buena noticia que acabamos de saber, el Reino Unido, que acaba de sacar a Canarias de esa lista de lugares a los que desaconsejaba viajar, por tanto cambia la situación. Enseguida les damos más detalles. Y luego también está la situación de la India, que les vamos a contar hoy. Sigue siendo muy preocupante, la ayuda internacional no logra frenar la escalada de muertos, de contagios. La India registró 368.147 nuevos en las últimas 24 horas, esto es un poquito menos, después de que el país haya superado el sábado la barrera de los 400.000 positivos. Y en Ecuador, también se lo vamos a contar, se ha prohibido la exportación de oxígeno medicinal. Se quiere evitar la especulación y hacer frente así también a la alta demanda que ya de por sí tiene ese país. Solo se va a permitir vender en casos humanitarios. Perú y Colombia son los principales compradores. Y la Agencia del Medicamento estadounidense quiere autorizar la próxima semana ya el uso de la vacuna contra la COVID desarrollada por Pfizer para niños de entre 12 y 15 años, algo que también tiene previsto empezar a estudiar la Agencia del Medicamento Europeo. Y en Reino Unido estaban probando un traje volador para misiones militares en el mar. De la Armada probó de hecho ese traje, ese jet suit de la compañía Gravity, y en el ejercicio se puso a prueba pues cómo podía esta pieza apoyar operaciones de abordaje en alta mar. Luego lo vemos.
Bueno, pues han visto largas colas a las puertas de los colegios electorales en la Comunidad de Madrid, en estas elecciones autonómicas, y eso que se habían establecido franjas horarias para mayores de 65 a primera hora de la mañana. Más de 5 millones de personas están llamados hoy a las urnas en estas elecciones que se celebran en jornada laboral, algo que solo había ocurrido en 1987. Más de 1 millar de colegios electorales, más de 7.200 mesas. Bueno, regresamos en directo a Madrid con Jonathan Denis. De momento la jornada electoral transcurre de forma tranquila y eso sí, mucha afluencia, decías, a las urnas, sobre todo a primera hora, ¿verdad, Jonathan? Sí, lo contábamos ahora, ese aumento en la participación a la 1 de la tarde, más de 2 puntos con respecto a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid que se celebraron en 2019 y casi 4 puntos más que las elecciones autonómicas de 2015. Esa subida en la participación se está produciendo tanto en los municipios del norte como en el sur de la comunidad y eso está haciendo, como decíamos también, que se estén produciendo largas colas a las puertas de estos colegios electorales. En algunos casos se está teniendo que esperar más allá de 45 minutos. Es una de las consecuencias también de los protocolos COVID que se están llevando a cabo en todos estos colegios electorales y que impiden que en el interior de ellos haya grandes afluencias. Por lo demás, la jornada transcurre con bastante normalidad, más allá de incidentes puntuales. Por ejemplo, en el colegio donde ha votado la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se han manifestado esta mañana varias activistas de FEMEN que se han destapado el dorso, pero rápidamente han sido detenidas por la policía. Como decimos, bastante tranquilidad. Ya han votado todos los candidatos, también los líderes nacionales. Los colegios estarán abiertos hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues toda la información en el Telenoticias 1 sobre estas elecciones de Madrid que pueden marcar la política nacional, ya decimos. Y ahora pues hablamos de vacunación porque estas elecciones se están produciendo además en plena campaña de vacunas con la desescalada de restricciones en buena parte del país. Y el gobierno estatal había fijado varias fechas para los próximos meses para lograr vacunar a esos 33 millones de personas antes de que finalice el verano. Vamos a hacer un repaso de la situación en España con Miguel Vega. Sí, porque continúan llegando más de 2 millones de vacunas todas las semanas y según la ministra de Sanidad esto ha permitido coger velocidad de crucero en la vacunación. Pero a menos de 6 días del fin del estado de alarma, los contagios y también los fallecidos siguen descendiendo. El Ministerio ha notificado en su último informe más de 16.000 nuevos contagios, 77 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 223 casos por cada 100.000 habitantes. Buenos datos según las autoridades sanitarias gracias al avance de la vacunación en España. El Gobierno y las comunidades autónomas han conseguido cumplir con el primer objetivo, tener inmunizados en mayo a más de 5 millones de personas con la pauta completa y a más de 12 millones de personas con tan solo una dosis. Ahora el Ejecutivo estatal trabaja para conseguir el segundo hito, más de 10 millones de personas con la pauta completa la primera semana del mes de junio. Tal y como dijo el presidente, en la primera semana de mayo, gracias al esfuerzo de todos, lo hemos conseguido. Pero también se sigue avanzando en la vacunación en el resto del mundo. Después de 3 meses ya se han vacunado más de 600 millones de personas con al menos una dosis. Pero en la Unión Europea han recibido la vacuna contra la COVID-19 más de un 24% de la población. Pero la Organización Mundial de la Salud sigue reclamando mayor equidad en el reparto de las vacunas. Estimamos que necesitaremos entre 35 y 45.000 millones de dólares más el próximo año para vacunar a la mayoría de los adultos en todo el mundo. Los países del G7 podrían movilizar una cantidad sustancial de sus fondos y liderar un esfuerzo global para acelerar la vacunación en todo el mundo. En las islas, en tan solo un mes se ha duplicado el proceso de vacunación. Es decir, entre enero y marzo se administraron más de 300.000 dosis y tan solo en abril se han inoculado más de 300.000 vacunas. Esto deja el proceso en Canarias con las siguientes cifras. Ya han recibido la pauta completa más de 180.000 personas, es decir, un 9,4% de la población. Pero una dosis la han recibido más de 450.000 personas. Suponen un 24,37% de la población de las islas, la población diana. Desde que comenzara la campaña de vacunación ya se han administrado más de 640.000 dosis en el archipiélago.
Bueno, para conseguir inmunizar al mayor porcentaje de población, la Agencia del Medicamento Europeo mantiene una revisión continua de 3 candidatas más que podría aprobar en los próximos meses. Una de ellas, la nueva vacuna que podría entrar, es la de Novavax. Y ya esta semana la Unión Europea podría cerrar un precontrato de 200 millones de dosis con esa compañía estadounidense. Las primeras entregas, eso sí, se realizarían a finales de este mismo año. La mayor parte llegarían durante los primeros meses de 2022. Por cierto, que el regulador europeo ha comenzado también a analizar la vacuna china Sinovac. Aún no han confirmado cuándo va a contar con la aprobación. Y en este caso la Agencia del Medicamento pero estadounidense podría autorizar en la próxima semana la inoculación de la vacuna de Pfizer a menores de entre 12 y 15 años. Según la farmacéutica, esta fórmula también es efectiva en esta franja de edad y presenta anticuerpos sólidos en un ensayo clínico realizado en ese país. Estados Unidos ya ha inmunizado a más de 100 millones de personas con la pauta completa. Fíjense que hasta el momento España ha registrado 4 casos de la variante india. Recordamos una estudiante extremeña que cursó un máster en Madrid y que estuvo en contacto con un ciudadano de origen indio, y 3 tripulantes de un barco que está atracado en estos momentos en Vigo. Y en seguimiento hay otros 3 tripulantes de otro buque atracado en Bilbao que han dado positivo, junto a otros 4 casos sospechosos. 2 de los tripulantes son de nacionalidad india. En este hotel, en Derio, en Vizcaya, están aislados. El resto de marineros del buque han dado negativo, pero siguen en cuarentena en el interior del barco hasta el 12 de mayo. Preocupa mucho lo que ocurre precisamente ahí en la India. Se ha vacunado ya más de 158 millones de personas, pero aún así los contagios, las muertes no paran de aumentar. Ese país supera ya los 20 millones de contagiados. El último día, pues 360.000 infecciones, nada menos. Y esto provoca evidentemente que el sistema de salud esté absolutamente desbordado, con ciudadanos atendidos en plena calle. No se puede abastecer de medicamentos, ni mucho menos de oxígeno, y todos los hospitales están al límite. Por eso, aunque llega ya ayuda humanitaria de Estados Unidos y Reino Unido, no da para todos. Ambos países siguen enviando sobre todo bombonas de oxígeno. Y debido a esta situación, pues este hombre que se disfraza de payaso pues recorre las calles de Mumbai y desinfecta pues calles, casas, un lugar con extremo índice de pobreza, reparte mascarillas entre los más pequeños. Es empleado de una farmacéutica y quiere concienciar a la población sobre las medidas que hay que mantener para contener la propagación. Y mientras, en Europa, en Francia en concreto, inician su desconfinamiento gradual, esperan que sea total ya en junio, en esta primera etapa. 5 millones de alumnos de secundaria, de instituto, han vuelto a las clases con un protocolo, eso sí, muy reforzado. Se va a entregar 64 millones de autotest para detectar posibles positivos. Un desconfinamiento que también supone el fin de las restricciones para viajar por el interior del país. Hasta ahora no estaba permitida la movilidad en un radio de más de 10 kilómetros sin motivo justificado. Y en Grecia también poco a poco vuelven a la actividad, pero las terrazas de bares y restaurantes están abiertas después de 6 meses cerrados y con muchas medidas, evidentemente, para evitar contagios. Más espacio, máximo de 6 personas por mesa, y el 15 de mayo el gobierno griego ya quiere abrir fronteras totalmente al turismo. De momento entran los nacionales de varios países, eso sí, vacunados o con prueba de PCR negativa. Pero por contra, en Georgia se han declarado 10 días de vacaciones y se ha parado el transporte público para bajar el número de contagios. Tercera vez que las autoridades de ese país declaran este tipo de restricciones. Por ejemplo, en el transporte se prohíben, por ejemplo, visitas a lugares muy concurridos. Desde el inicio de la pandemia han muerto 4.000 personas y 313.000 positivos. Bueno, ya ven, la vacunación avanza a buen ritmo, pero de poco sirve que España alcance la inmunidad de grupo si hay muchos países, lo hemos contado, como India, como Brasil, que no están inmunizados, ni mucho menos. Hay cepas, precisamente como esta variante india, que pueden poner contra la espada y la pared de toda esta efectividad de las vacunas. Por eso es clave saber cómo gestionar este momento crucial de la pandemia. Y hay un grupo de científicos de prestigiosas universidades que se ha publicado en The Lancet que concluyen que es mejor un confinamiento duro y corto, incluso ahora, que uno de baja intensidad como el que se vive ahora en España, por ejemplo, desde la segunda ola. Vamos a hablar hoy con Jeffrey Lazarus, que es investigador del Instituto de Salud Global, también profesor de la Universidad de Barcelona, que ya nos atiende y al que le agradecemos mucho que esté en Atlántico Noticias. Señor Lazarus, bienvenido.
Buenos días, gracias. Estamos viendo cómo los países europeos inician una desescalada, lo hemos ido contando, Italia, Francia. A partir de la semana que viene España deja de estar en vigor el estado de alarma. ¿Es demasiado pronto, a su juicio? ¿Se pueden relajar algunas medidas en este punto en concreto de la pandemia, señor Lazarus? Bueno, en este momento creo que la desescalada va un poco rápido. Estamos en un momento precario, un momento con mucha oportunidad, pero también con muchas posibilidades de hacer errores. Estamos vacunando muy lento, tenemos que aumentar la vacunación y si países europeos han llegado a un 20 o un 25% de la población vacunado, es el momento de seguir con algunas restricciones hasta que lleguemos a una inmunidad de rebaño, un 70 o 75%, para que no siga tanta transmisión en la comunidad. Y en este punto, sí que hay algunos científicos que están apostando por establecer otra estrategia diferente a la que se ha adoptado en Europa, que es la de plantear a lo mejor confinamientos cortos y mucho más duros para realmente tener un efecto positivo en la economía, que es justamente lo que se quiere defender haciendo estas medidas más laxas o relajando medidas, ¿no? Sí, es el debate entre la mitigación y la eliminación. Mitigar quiere decir que vamos viviendo con el virus, pues hay restricciones muy duras, luego baja la transmisión, la ola parece que está terminando y dejamos las restricciones y viene una nueva ola. Lo que nosotros argumentamos es que con una estrategia de eliminación, quiere decir bajar el nivel de transmisión hasta que es muy poco en la comunidad, muy pocos casos, sería mejor para la economía, para la salud y para para las libertades, para tener menos restricciones, como es el caso en muchos países del Asia, sea Australia, Nueva Zelanda, pero también en Europa, por ejemplo, en el norte de Europa, en Dinamarca, donde ahora hay más libertades por haber tenido un periodo muy duro. Nosotros creemos que antes del verano deberíamos tener un periodo en toda Europa de unos 5 semanas duros y luego tener una burbuja europea. Claro. Ha hablado de Dinamarca, un país que usted conoce bien, y en un artículo leía una comparación con lo que ocurre en España. A lo mejor en España se obliga a la gente a ir con mascarilla en la calle, aquí en Canarias hay que hacerlo de forma obligatoria, en el resto de España, pero sin embargo cuando vamos a un restaurante nos retiramos la mascarilla y ocurre justo lo contrario en Dinamarca y les da bastante mejor. Sí, bueno, no me gusta siempre poder comparar, pero hay cosas que podemos aprender de Dinamarca. Por ejemplo, abrieron los restaurantes solo la semana pasada y para entrar hay que tener un antígeno o un PCR, pero lo más común es un antígeno negativo o haber sido vacunado. Pues hacer un antígeno es gratis. Hay tiendas en los parques, hay lugares por todos lados donde se puede hacer el test rápido y gratis y así la gente va testando un par de veces la semana y así se puede controlar. Aquí en España cuesta 35 euros, 50 euros, así que mucha gente, la mayoría, no van a hacer un antígeno ni 2 veces la semana ni una vez el mes. Eso para comparar. Luego la mascarilla en la calle, que aparte de cuando hay un grupo o cuando estás con otra gente desconocido mucho tiempo, pues en el aire libre básicamente no hay transmisión del virus, así que no tiene mucho sentido. Y ya lo vemos que al entrar espacios mal ventilados es donde pasa la transmisión. Así que la gente pierde un poco de confianza cuando creen que ahí solo en la calle están haciendo bien con la mascarilla cuando realmente no sirve para nada, pero luego pueden entrar y estar con la familia en restaurantes, en bares, sin mascarilla y sin precauciones. En este momento también preocupa el efecto que puede tener el control de la pandemia, todo lo que está ocurriendo en la India. Ahora nos hemos fijado en ese país, que ya se veía venir que la cuestión iba a ser muy preocupante, pero no se imaginó que se llegara a este nivel. ¿Se puede hacer algo para ayudar a la India? ¿Se debe hacer algo para que esto tenga repercusión en el planeta? Claro, se debe hacer algo por 2 razones. Uno es el sufrimiento de la población ahí. Hay gente muriendo sin poder respirar, muriendo en casa, muriendo en pasillos de hospitales. No hay suficiente suministro de oxígeno. Hay países mandando ayuda, pero tienen que ayudar muchísimo más. Hay mucha gente muriendo. Probablemente fuentes dicen mucho más de los 3 o 4 mil que están reportando cada día. La otra razón es un poco de autointerés y eso es el desarrollo de variantes de preocupación. Cuanto más transmisión, más mutaciones hay y surge o hay mejor posibilidad de que hay variantes de preocupación.
población que pueden resistir a la vacuna. Así que eso es importante en el sentido global, pero la primera importancia es ayudar a tanta gente sufriendo. Están reportando más que 300.000 casos al día. Es terrible la situación, pues se nos acaba el tiempo. Señor Lazarus, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros en Atlántico Noticias. Esperamos tenerle con nosotros en una próxima ocasión. Espero que sí. Adiós. Bueno, pues dejamos pues estas impresiones de Jeffrey Lazarus y ahora hablamos de Latinoamérica, que también preocupa, al igual que la India. Por ejemplo, Ecuador, allí se prohíbe exportar oxígeno medicinal y se quiere evitar la especulación que se está dando y hacer frente a la altísima demanda que tiene el país. Solo se va a vender a casos humanitarios. Por ejemplo, Perú y Colombia son los principales compradores. Prohíben en Ecuador la exportación de oxígeno medicinal. Así se decidió con el fin de evitar la escasez del producto para consumo interno en momentos en que la demanda va creciendo por el aumento de casos de COVID-19. Así lo explica Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Pues es lógico que el COE Nacional tengamos que privilegiar la necesidad de los compatriotas ecuatorianos. Es una decisión firme, sí, pero que la hemos tomado sobre la base, vuelvo a repetir, de varios aspectos: la especulación y segundo, el crecimiento de la demanda de oxígeno en el país. El funcionario aclaró que de todas formas se deben respetar los acuerdos humanitarios de Estado a Estado con países como Perú y Colombia, que son los principales compradores del producto a Ecuador. Por otra parte, la policía detuvo en total a 464 personas en la segunda semana de toque de queda. Esto representa un incremento del 138% con relación a los 7 días anteriores. Bueno, y de vuelta a Canarias hay que decir que Tenerife va a pasar a nivel 2 de alerta porque han mejorado los indicadores epidemiológicos. El cambio de nivel entra ya hoy mismo en vigor y va a estar vigente hasta el próximo 11 de mayo, que es el día en el que vuelven a revisarse todos estos indicadores. Ya lo ha dicho la Consejería de Sanidad. Ha bajado el número de casos diagnosticados y los porcentajes en las unidades de críticos se mantienen en riesgo medio. En esta fase 2 se va a poder viajar por el archipiélago sin restricciones y sin que haya que presentar una prueba diagnóstica. Otra medida importante es que ya se pueden abrir los comedores interiores en la restauración. Bueno, precisamente la mejora de datos ha hecho que Reino Unido retire a Canarias de la lista de destinos a los que hasta ahora desaconsejaba viajar. Eso sí, mantiene la lista al resto del territorio español. Una buena noticia para el turismo aquí en Canarias. Los que sí que ya están en las islas son 177 turistas de Países Bajos. Están disfrutando desde el sábado en Gran Canaria una iniciativa del tour operador TUI, lo hemos contado, que quiere demostrar que se puede viajar seguro. Los turistas se hicieron una prueba antes de venir y se tienen que hacer un nuevo test cuando concluya su viaje. Llegaron el pasado sábado y están al sur de la isla. Es el primer destino español que recibe turistas de Países Bajos desde diciembre de 2020. Se espera recuperar aquí en Canarias Holanda con un 50% de la conectividad aérea que tuvo en el verano de 2019. Bueno, Gran Canaria se convierte así en el primer destino español que recibe turistas de Países Bajos. Maurice Damen es jefe de ventas de Canarias de Riu Hoteles y ya nos atiende. Maurice Damen, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Marta, gracias por invitarme. Pues sí, es una iniciativa importantísima para el destino y es para demostrar que viajar de una forma segura es posible. Que Gran Canaria se convierte así en el primer destino de toda España que recibe turistas holandeses desde diciembre del año pasado. Estamos muy contentos, imaginamos, sí, evidentemente. ¿Y cómo ha ido estos primeros días? Porque imaginamos que deben estar muy contentos estos turistas porque el dato era muy llamativo y lo contábamos hace unas semanas, era una prueba para 180, 177 al final y hubo 45.000 pues solicitudes, nada menos. Pues solicitudes había más de 68.000. De los 180 pasajeros que al final han podido venir, pues eso demuestra que hay muchísimo ánimo de Holanda, pero también de otros países de Europa y todo el mundo de venir de vacaciones, pero siempre con lo más seguro posible. La cadena Riu en ese hotel de Maspalomas está colaborando con este experimento del gobierno holandés y no sé cómo son las medidas que se tienen que cumplir dentro del hotel, cómo es el día a día. Imaginemos que hay que llevar, por ejemplo, mascarilla en todas las zonas comunes. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, de la mascarilla, señor Damen? Sí, bueno, es diferente, lógicamente, que el país como Holanda. Ahí la mascarilla no es obligatoria fuera, aquí sí. Esa es la gran diferencia.
pues nosotros estamos muy encima de nuestros clientes que cumplen estas medidas, ¿no? Mascarilla, gel desinfectante, distancia, etcétera, etcétera. Yo prefiero incluso que un cliente dice, vaya, que el camarero me lo ha dicho ya 3 veces, prefiero que no cumple las medidas. Importantísimo es garantizar unas vacaciones seguras. Claro, y están cumpliendo las medidas, imaginamos, ¿no? Porque la contrapartida es muy buena, que es después de tanto tiempo sin poder viajar, están disfrutando nada menos que del destino de Gran Canaria, ¿no? Sí, están, vamos, parece que cuando lo recibí el sábado, ¿no? Pasado, parece que un grupo de excursión, ¿no? De excursión de colegio, que estaban tan contentos de venir de vacaciones y ser los elegidos, ¿no? De más que 68.000, al final 180 personas que han venido. Ellos son muy conscientes de lo que hay, también se han informado y nosotros también todo el tiempo informamos cómo son las medidas que hay que tomar. No hay ningún problema realmente. Yo acabo de estar en el hotel también y distancia, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos una ocupación que lo permite, lógicamente, una ocupación baja. Entonces podemos garantizar también la distancia entre los clientes y después en el interior del hotel, de restaurantes, bares y todo, también está todo marcado, saben exactamente dónde pueden estar, qué distancia es. Estar de vacaciones con lo más seguro posible. Es fundamental hacer este tipo de experiencias, ¿verdad, señor Dahmen, para que a partir de ahora se retomen de forma segura, sobre todo, los viajes hacia Canarias? ¿Qué expectativas tienen para los próximos meses? Evidentemente todo está sujeto a muchísimas variables que no son solo que ustedes estén perfectamente preparados, ¿no? Ya, es que, vamos, lógicamente vamos a ver lo que pasa. Nosotros estamos preparados, también dependemos mucho, lógicamente, de los mercados que vienen, ¿no? Ahora, una buena noticia del tema de UK, que acaba de anunciar, de Holanda, que fue a finales de diciembre, que vinieron los últimos. Si todo va bien y la prueba funciona, y estoy muy convencido que funciona, esto quiere decir que otros mercados también lo miren y al final deciden de venir a un destino seguro. Y entre todos tenemos que ofrecer un destino seguro. Entonces, yo dentro del hotel no me preocupo tanto, me preocupo más fuera del hotel. Y también entre todos, no solamente los turistas, pero también lo que vivimos aquí, que tenemos que hacer todo lo posible de ofrecer un destino seguro y entonces distancia, gel desinfectante, mascarilla, etc. Y así podemos ofrecer un destino seguro y los mercados como UK, como Holanda, como Alemania, etc. deciden de venir a Canarias. Y ese es el objetivo que sigan de todo. Realizando este tipo de experiencias y que luego ya se consolide Canarias como ese destino seguro que se busca, además con esa buena noticia que hemos contado de que Reino Unido saca a Canarias de la lista de los países de los lugares a los que desaconseja viajar. Maurice Dahmen, un placer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estamos preparados a recibir muchos turistas y muchas gracias por invitarme. Gracias. Esperemos que sí, gracias. Bueno, vamos ahora a cambiar de asunto porque hoy se cumple justo una semana desde que desaparecieron las 2 hermanas de 1 y 6 años, Ana y Olivia, en Tenerife. Se las busca a ellas y a su padre, ya saben, a Tomás Jimeno, como presunto responsable de su desaparición. Nira Casanova nos cuenta la última hora desde Tenerife. Nira, adelante. Marta, la última hora es que la sangre que han encontrado en la embarcación no sería de las menores de edad, sino correspondería a su padre, a Tomás Jimeno. Durante la jornada de hoy ha continuado un amplio dispositivo de búsqueda y varios helicópteros han sobrevolado la zona sur de la isla de Tenerife. Todo ello en una jornada en la que además la madre de Ana y de Olivia así ha publicado unas imágenes para pedir colaboración ciudadana. Y es que, como bien indicabas, hoy se cumplen 7 días de la última vez que se veía a Tomás Jimeno en estas instalaciones de la Marina de Tenerife. Recordemos que llegaba sobre las 9:30 de la noche y su barco zarparía hasta en 2 ocasiones, a las 10 menos 10 y a las 2:30 de la noche. Luego la embarcación aparecería a la deriva en la zona del puertito de Wimar junto con una sillita de bebé. Ya en la jornada de ayer se realizaba un tercer registro a la vivienda de Tomás Jimeno, situada en la zona de Igueste de Candelaria, en el municipio de Candelaria. Además, en la jornada de hoy, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestano, ha pedido máxima colaboración y ha recordado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Hablaré seguramente en el día de hoy con ellos, toda la comprensión y el apoyo, yo creo que la tiene de toda la sociedad canaria y española. Sabemos el nivel de sufrimiento que pueden tener ante la desaparición de sus 2 niñas, de Ana y Olivia.
Bueno, y vamos ahora a mirar a Ciudad de México. Allí un terrible accidente ha provocado que 2 vagones del metro de esa ciudad se desplomaran sobre una carretera justo a su paso pues, por un puente que conecta con otro túnel del metro. Isiar Pérez, ¿qué datos se conocen hasta ahora? Pues por ahora los datos provisionales, según las fuentes oficiales, más de una veintena de fallecidos y entre 50 y 80 heridos. También han confirmado la presencia de menores víctimas de este trágico suceso, aunque aún se desconoce la cifra exacta. Esto sucedía anoche a las 10:30 hora mexicana y ahora los equipos de emergencia tratan de rescatar no solo a los pasajeros que aún se encuentran en el interior de los 2 vagones, sino también a quienes permanecen, pues ciertamente atrapados en sus vehículos bajo los escombros. Además, para ello es necesario la labor de una grúa que intenta estabilizar los 2 vagones para evitar que caigan a la carretera, ya que esto podría provocar pues complicaciones a la hora de rescatar posibles supervivientes. La Fiscalía de México ya ha abierto una investigación para esclarecer qué pudo pasar para que sucediera este trágico suceso. Noche trágica en México. Todo parece en calma hasta que una de las vigas que sostenía un puente se desploma al paso de un tren y sobre vehículos que circulaban por la avenida. Intentan socorrer a los ocupantes de 2 coches que quedaron atrapados bajo los escombros. Los recursos de emergencias no paran de llegar. 49 personas trasladadas a hospitales. Lamentablemente también hay 20 personas fallecidas hasta el momento. Sí hay algunos menores, todavía no tenemos exactamente el número. Pero el rescate se detiene. Hay un riesgo que más partes del tren y escombros caigan al asfalto. Esta grúa llega para estabilizar los vagones y poder así reanudar lo prioritario, la búsqueda de supervivientes. Eso sí, la Fiscalía inicia todas las investigaciones para poder hacer todos los peritajes y poder conocer qué fue lo que ocurrió. En el colapso del ferrocarril que transitaba la línea 12 del metro en la noche de un lunes dramático en Ciudad de México. Pues es la imagen en directo, son las 8:14 en Ciudad de México, después de esta noche terrible, ha amanecido con pues, todos los efectos de ese accidente que ha dejado esa veintena de víctimas, aún aumentando el número de víctimas y decenas de heridos. Los bomberos, ahí pueden ver, pues siguen trabajando para descartar que haya más gente, algo que se teme, desde luego, más gente pues bajo los hierros de esos 2 vagones y la cantidad de vehículos que todavía no se sabe están debajo, después de este terrible accidente, uno de los más graves que han ocurrido en Ciudad de México en las últimas décadas. Una imagen sobrecogedora la de este accidente y del resultado, ya ven, más de 23 fallecidos. Y otro terrible accidente nos hace mirar ahora a Bangladesh, porque allí 26 personas han fallecido. Chocó una lancha rápida contra un barco que estaba cargado de arena. Como consecuencia del impacto, la embarcación se hundió en el río. Varias personas están en paradero desconocido. Las últimas decisiones del gobierno de El Salvador, con su presidente a la cabeza, Nayib Bukele, centran la mirada de muchos países. La Asamblea Legislativa destituyó el sábado a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia del país. Estos habían fallado en contra de algunas de las medidas más duras que tomó el presidente para sortear el efecto de la pandemia. El nuevo Congreso se había conformado solo unas horas antes, tras las elecciones de febrero. Y esto ha provocado protestas de agentes sociales del país, por lo que han considerado una práctica dictatorial. También protestas que se han trasladado a las calles del país. Incluso Estados Unidos, por ejemplo, ha amonestado este comportamiento del presidente del gobierno de El Salvador. Y en Colombia, al menos 19 muertos, más de 800 heridos en una nueva jornada de protestas. Se están repitiendo desde hace días en ese país por esa reforma tributaria que ha sido retirada. El ministro de Hacienda ha dimitido. A posteriori, la reforma, ya saben, pues se retiró, pero hace unos días han continuado las protestas. Iván Duque se ha referido así a las protestas que se siguen repitiendo. Son acciones delictivas y por supuesto lo que tenemos es no solamente que actuar con la firmeza del Estado y de la justicia, porque aquí la justicia también y la Fiscalía tienen que cumplir su papel como lo han hecho siempre, y en este particular caso garantizar desde el punto de vista logístico ese suministro de alimentación, ese suministro de medicamentos, ese suministro de vacunas.
Varias ONGs han denunciado violencia policial en las protestas que llevan, ya les decimos, varios días. Por ejemplo, camioneros y transportistas han llegado a colapsar algunas de las principales vías de comunicación y ha provocado desabastecimiento en la capital de algunos productos. Después de 2 años, los ministros de Exteriores de los países más ricos del mundo se reúnen en Londres para abordar la pandemia y detallar los asuntos que se van a abordar en la cumbre prevista para junio del G7. Van a abordar como, por ejemplo, la recuperación económica, el cambio climático y las relaciones bilaterales entre Rusia y China. Estados Unidos acude a esta reunión para recuperar esas relaciones después de las tensiones que surgieron durante el mandato de Donald Trump. Y una noticia que ha llamado la atención: la administración de Joe Biden en Estados Unidos empieza ya desde hoy a reunificar a las familias de emigrantes que fueron separados por el gobierno de su predecesor, de Donald Trump. Divalicet Cash, de Voz de América, nos da los detalles. El presidente de los Estados Unidos, a través de un comunicado, confirmó que su administración aumentará la cifra de admisión de refugiados a 62.500 para este año fiscal, que termina el 30 de septiembre. La cifra representa un incremento de más del 300% basado en el cupo de 15.000 admisiones que recibía la administración del expresidente Donald Trump. Según el presidente Biden, la cifra del gobierno de su antecesor no reflejaba los valores de Estados Unidos como nación, en donde se le da la bienvenida y apoyo a los refugiados. Además, confirmó que la nueva cifra se incrementará a 125.000 el próximo año. El mandatario reconoció la imposibilidad de cumplir con el récord de este año y, sin embargo, aseguró estar enfocado en, según sus palabras, reconstruir lo que se ha roto y reparar el daño de los últimos 4 años. También, por otro lado, el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que Estados Unidos es el país líder mundial en apoyo a los refugiados, proporcionando $10.5 millones de dólares en asistencia humanitaria en el 2020. Desde Washington, este fue un informe de Divalicet Cash, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, van a ver ahora, no dejamos Estados Unidos, el momento en el que un menor es castigado porque al parecer rompió un ordenador en el colegio. Las imágenes son muy duras. Finally you understand what's going on. Wait, put your butt out. Out. Pues ahí ven, la directora del colegio le dice al niño que ya sabe lo que le va a pasar y con esa tabla de madera pues lo golpea, lo hace delante de su madre, que estaba grabando a escondidas la escena, que es una migrante latina que acababa prácticamente de llegar y que decía no entender lo que pasaba por las barreras del idioma para poder denunciar pues con estas imágenes que se han hecho virales y han servido para desvelar lo que ha sucedido en este centro de Florida. Ahora estas mujeres están investigadas por aplicar este tipo de castigo físico que está prohibido en Estados Unidos. Bueno, fíjense la siguiente secuencia. Una mujer salva la vida de auténtico milagro. Ha ocurrido en Argentina. La imagen se captaba desde las cámaras de seguridad. Esperaba en la puerta cuando un coche pierde el control y van a ver pues cómo la arrolla, se empotra contra el establecimiento. Pero la mujer salta por los aires y sale prácticamente ilesa del atropello. Pues salvó la vida, como ven, de milagro. En China cada vez son más las personas que eligen moverse por carretera a destinos turísticos del país. Es menos arriesgado, dicen, en época de pandemia, pero lo están haciendo en vehículos sin conductor. La tecnología hace que este transporte sea más inteligente, basado en un sistema de navegación por satélite, la Big Data, en la computación en la nube, y establece además, por ejemplo, qué vías son más rápidas para llegar al destino. China ha construido la red de autopistas más grandes del mundo en menos de 4 décadas, con 160.000 kilómetros ahora también ocupados por estos coches sin conductor. Y ahí ven imágenes de un ejercicio de operaciones de embarque marítimo. Se usa por primera vez un traje con propulsor, un traje jet. El soldado británico vuela sobre los botes, aterriza en el barco. La Marina Británica dice que esta fórmula va a ayudar a que este tipo de operaciones sean más rápidas. Con este jet suit, el abordaje pues no va a requerir un helicóptero, que será un método más lento. Y
Y otras cuestiones, hablamos de retratos de Pablo Picasso que siguen estando entre las piezas más codiciadas por los millonarios, por los amantes del arte. Y uno de los cuadros de ese pintor va a ser subastado a mediados de este mes en una de las galerías más conocidas de Reino Unido. Retrato de la musa y amante, de muchos colores, de vibrantes colores, que podría alcanzar los 55 millones de dólares. Según los expertos, las obras del pintor malagueño son atemporales y muchos artistas siguen influenciados por su obra. Bueno, llegamos al final de Atlántico Noticias y ya saben que nos gusta irnos con música. Y hoy queremos recordar que hace 31 años, un 4 de mayo, se publicó un disco que ha marcado la historia de la música española. El disco se llamó Senderos de Traición, segundo disco de estudio de Héroes del Silencio. Según los especialistas, mejor disco de su carrera. Entre dos tierras, marcó la banda sonora de toda una generación. Con Héroes del Silencio les dejamos en nada. Telenoticias, primera edición, con todas las noticias del día. Hasta mañana.